Ok, buenas noches con todos. Continuando con la programación del curso de especialización, vamos a recordar un poquito algunos alcances de los puntos que desarrollábamos en la sesión anterior. Eh, Vimos todo lo concerniente a la finalidad pública de la contratación y decíamos que esta nueva norma en realidad no solamente busca que las contrataciones se realicen de manera oportuna, sino que también aplicando este enfoque de valor por dinero, busca que en cada una de las contrataciones pues se trate de sacar el máximo provecho, ¿sí? A esos recursos acaso que se tienen y asimismo se procure implementar determinadas estrategias de tal manera pues que todo el ciclo de vida de la contratación se desarrolle de manera adecuada, ¿no? Veíamos también el ámbito de aplicación, tanto objetivo, subjetivo, ¿no? Dependiendo también el objeto de la contratación, dependiendo también el tipo de entidades que podían aplicar la norma o sujetarse a algún régimen especial de contratación. Revisamos también aspectos vinculados a qué contrataciones se encuentran fuera del ámbito de aplicación de la norma. Y ahí recalcábamos que con la normativa anterior, las contrataciones menores a 8 ITs estaban fuera del alcance de la norma, ¿no? Por eso que cada una de las entidades elaboraba su propia directiva y sobre esa directiva gestionaban sus contrataciones. Sin embargo, hoy en día estas contrataciones menores a 8 ITs, llamadas contratos menores, se encuentran dentro del alcance de la norma y por lo tanto hay que difundir ese requerimiento de contratación a través del CAC de la Pladicop. Veíamos en la sesión anterior también ya el módulo de contratos menores está implementado en el CAC. La Pladicop como tal va a demorar todavía unos días más, pero ya a través del módulo del CAC ya está implementado, ¿no? Pueden de manera facultativa ir realizando estas difusiones de las compras menores, ¿no? Sin embargo, su uso va a ser obligatorio una vez que la DGA saque el comunicado de implementación progresiva, ¿no? Y yo les comentaba también que esta implementación para difundir los requerimientos de contratos menores va a ser progresivo. Se va a iniciar primero con los ministerios, empresas del Estado, gobiernos regionales, gobiernos locales, etcétera, ¿no? Entre otras entidades del Estado, ¿ya? Pero esa es la novedad, ¿no? Lo que se busca es que a través de este módulo de contratos menores se transparente, se publiciten y se difundan todas estas contrataciones, ¿sí? Con la finalidad de que cualquier persona, proveedor, persona natural o jurídico, ¿no? Pueda participar y, de ser el caso, ejecutar esta prestación, ¿ya? Conversábamos también en la sesión anterior de aspectos vinculados a los enfoques que traía consigo la nueva norma, el enfoque de gestión de riesgos, el enfoque de gestión por resultado, el enfoque de profesionalización, ¿no? Entonces, y nos quedamos justamente acá, ¿no? En la definición de los actores del proceso de contratación pública. Entonces, con la norma anterior, vean ustedes que dentro de los principales actores solamente teníamos al OCE, a las entidades y a los proveedores. Con la nueva norma se ha incrementado, ¿no? La familia, ¿no? Entonces, como ente rector de todo el Sistema Nacional de Abastecimiento, hoy en día tenemos a la DGA, Dirección General de Abastecimiento, ¿no? Del MEF. Por otro lado, tenemos al OS, ¿no? Antes llamado OCE, como el ente supervisor. Tenemos a Perú Compras como el organismo ejecutor. Las entidades del Estado, hay más de 3.000 entidades del Estado registradas en el REC. El REC es el registro de entidades contratantes que lo administra el SEACE, ¿no? Y asimismo tenemos a los diversos proveedores sobre los cuales vamos a comentar a continuación, ¿ya? Vamos a tratar de avanzar esto un poquito más porque el día de hoy me gustaría comenzar también con todo lo concerniente a la fase preparatoria del procedimiento de contratación pública, ¿no? Entonces vamos avanzando con estos puntos. Eh, Decíamos que en la pirámide de todo el sistema de contratación pública tenemos a la Dirección General de Abastecimiento, ¿no? La DGA del MEF, como ente rector y máxima autoridad técnico-normativa del sistema. ¿Cuáles son sus principales funciones? ¿No? Aprueba básicamente todas las normas y procedimientos sobre la materia de abastecimiento. Revisamos en la sesión anterior también este tablero normativo que había publicado la DGA, donde ustedes podían, con un solo clic, visualizar la norma y los documentos que se habían aprobado, ¿no? Ya sea a través de la DGA, ¿no? Veíamos ahí la directiva de compatibilización, la directiva de aprobación de bases de estándar, entre otros instrumentos, ¿no? Que se encontraban ya vigentes a la fecha en realidad y que son de uso obligatorio para la determinación de su procedimiento de selección. Veíamos también documentos normativos que había publicado el OCE
y documentos normativos que también había publicado la Central de Compras Públicas, Perú Compras, ¿no? Entonces, luego, la DGA también se encarga de difundir todos estos dispositivos, establece también determinados valores para buenas prácticas en materia de abastecimiento y contratación pública. Cuando le soliciten opiniones, estas las emitirán determinando su naturaleza si es vinculante, ¿no? O se aplica para un determinado caso. Va a regular también todo lo referido a la implementación del Catálogo Único de Bienes y Servicios, el famoso CUPSO, ¿no? Que utilizamos justamente cuando incorporamos en la programación o cuando vamos a realizar la convocatoria de alguno de los procedimientos de selección. Ahí está el CUPSO, ¿ok? Por otro lado, la DGA también se ha planteado como uno de sus objetivos principales coordinar permanentemente con el SERVIR con la finalidad de que se puedan implementar buenos mecanismos para la profesionalización de los compradores públicos, ¿no? ¿Quiénes son los compradores públicos? Decíamos, son los funcionarios, los servidores que trabajan dentro de la DEC, de la dependencia encargada de las contrataciones, ¿no? ¿Y por qué urge la profesionalización? Porque entendemos que esta función, esta actividad, ¿no? Del comprador público es hoy en día, sobre todo, juega un rol bastante importante, ¿no? ¿Sí? Recuerden que a una entidad la miden por su ejecución de gasto. Entonces, para que tú puedas mover la aguja del presupuesto, ¿no? Tienes que tener una buena programación y tienes que tener buenos ejecutores del gasto, ¿no? Y dentro de estos justamente se encuentran los compradores públicos, ¿no? Entonces, por ahí se plantea implementar diversas medidas con la finalidad de alcanzar este objetivo. Una de ellas es establecer perfiles estándar para todos los compradores públicos a nivel nacional. Por otro lado, establecer incentivos, no solamente de naturaleza académica, sino también se está pensando pues de repente hay reconocimientos económicos o en algunos otros reconocimientos, ¿no? Así como se ha hecho con la nueva norma, ya para los evaluadores. Los evaluadores son lo que antes eran denominados los integrantes del comité de selección, ¿no? Entonces, la nueva norma ya ha establecido que los evaluadores van a tener un estipendio económico, ¿no? ¿Sí? Ya lo vamos a ver cuando lleguemos a ese punto, ¿no? Entonces, en buena cuenta, ¿no? Antes te designaban para integrar un comité de selección, ¿no? Y con toda la responsabilidad, pues encima el cargo es irrenunciable, ¿no? ¿Sí? Pero con la nueva norma, igual el cargo sigue siendo irrenunciable, pero van a tener la posibilidad, ¿no? De recibir, pues, cierta estimulación económica, si quieren verlo así, ¿no? Sí, ya lo vamos a ver en su momento. ¿Ok? Entonces, ahí tienen las funciones principales de la DGA, repito, como ente rector hoy en día, ¿no? De las políticas sobre contratación pública que tienen que ser ejecutadas ya en el camino por parte del OS y por parte de Perú Compras. Por otro lado, tenemos al OS, antes llamado OCE, les decía, hoy en día, Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes. Es un órgano también especializado, es un órgano técnico propiamente, ¿no? En la materia, que está también adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, pero principalmente se le ha encargado al OS la supervisión tanto de los procedimientos de selección competitivos como los no competitivos, ¿sí? Igual supervisa los contratos menores, ¿no? Otra de las funciones principales que se le ha asignado al OS es justamente el brindar asistencia técnica y orientación a las entidades. El OS para esto, todos los primeros meses del año, tiene que aprobar un plan anual de supervisión y asistencia técnica, dentro de los cuales se incluye ya la programación de las entidades y los procedimientos de selección que van a ser materia justamente de este acompañamiento técnico, ¿no? Y este acompañamiento técnico, el OCE lo va a realizar por ahora de manera virtual, ¿ya? Entonces, justamente dentro del ROF del OCE, dentro de la estructura orgánica, ¿no? Que se aprobó hace poco también, se ha incorporado ya la dirección de supervisión y asistencia técnica. Antes, esta unidad orgánica se llamaba la Dirección de Gestión de Riesgos, ¿no? Encargada de emitir pronunciamientos y supervisar los procesos. Ahora se llama Dirección de Supervisión y Asistencia Técnica. Y justamente a través de esta subdirección de asistencia técnica, lo que se va a hacer es brindar todo este acompañamiento a aquellas entidades que lo soliciten, ¿no? Según sus procesos de prioridad, según la cuantía, según la complejidad, y sobre esta base, una vez que estén incluidos en el plan anual de supervisión, entonces podrán tener este acompañamiento, ¿ya? Por lo demás, el OCE también se encarga de supervisar
de manera aleatoria y de manera selectiva los diversos procedimientos de selección de manera competitiva, donde se advierta la vulneración de la normativa de contratación pública. El OCE va a emitir un bloqueo del procedimiento, un bloqueo o una suspensión, como lo hemos visto ya en el camino, ¿no? A partir del cual, si la entidad no sustenta o no presenta los descargos de manera adecuada, entonces lo más adecuado va a ser que se declare la nulidad del procedimiento de selección para que se saneen pues estos vicios o estas deficiencias que sean advertidos, ¿no? De la misma manera, cuando se advierte por ahí un posible ilícito penal, el OCE va a poner en conocimiento del Ministerio Público para que el Ministerio realice las acciones pertinentes, ¿no? Otra de las funciones notables que ha venido teniendo el OCE y ahora lo tendrá el OS es la emisión de pronunciamientos, ¿no? Cuando se solicita la elevación de cuestionamientos al pliego de absolución de consultas, observaciones e integración de bases. Esto únicamente en el caso de licitaciones y concursos públicos clásicos, ¿no? En los abreviados no hay elevación al OCE, ¿sí? El plazo para que la Dirección de Supervisión emita este pronunciamiento de los 12 días que tenían antes se ha disminuido a 10. Y asimismo, no solo publican perdón, no solamente publican el pronunciamiento, sino que también tienen la obligación de publicar las bases integradas definitivas. El OS, asimismo, administra el Registro Nacional de Proveedores, desarrolla y administra el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado, que próximamente formarán parte de la PLADICOP. Administra también la ficha única del proveedor a través del Registro Nacional de Proveedores. Administra propiamente diversas herramientas vinculadas a ellas. Brinda y desarrolla acciones de capacitación y difusión en el marco de la ley y del reglamento. Por ahí algunos me preguntaban, ¿cómo puedo hacer para que el OCE me brinde estas capacitaciones gratis? Igual se solicita a través de un oficio, ¿no? Dirigido a puede ser a la presidencia ejecutiva o a la secretaría general, ¿no? Y esto se canaliza a través de la Oficina de Coordinación y Desarrollo de Capacidades, a través del cual, dependiendo también el sustento que ustedes le den, entonces se lo hará el análisis y verá si es que es viable o no esa capacitación, ¿no? Ahorita en realidad se han recibido un montón de solicitudes, hay programación por ahí incluso ya a partir del mes de septiembre, noviembre, pero bueno, igual lo pueden hacer, ¿no? ¿Sí? Asimismo, el OS se encarga de administrar el registro de instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas. Asimismo, sanciona a estas instituciones cuando no realicen las acciones de manera adecuada, cuando se cumpla con el código de ética que también ha aprobado, entre otras acciones. ¿Ya? Entonces, ahí particularmente tienen las principales funciones del OS. Dentro del OS se cuenta con un órgano resolutivo. Antes este órgano resolutivo se llamaba el Tribunal de Contrataciones del Estado. Con la nueva norma se llama Tribunal de Contrataciones Públicas. ¿Qué funciones tiene el Tribunal de Contrataciones Públicas? Tiene dos funciones principales. La primera de ellas es conocer los recursos de apelación como órgano de única y última instancia, pero siempre que la cuantía, recuerden que con la nueva norma ya no hay valor estimado ni valor referencial, ahora se habla de la cuantía. Entonces, el Tribunal de Contrataciones Públicas va a ser competente para conocer y resolver ese recurso de apelación cuando la cuantía supere las 50 UITs. ¿No? Bueno, esto por lo menos en el monto no ha cambiado con la normativa anterior. Entonces, si la cuantía es menor a las 50 UITs, quien conoce y resuelve ese recurso de apelación es la entidad. Y van a ver que con esta nueva norma, ese recurso de apelación ya no lo resuelve el titular de la entidad, sino que ahora lo va a resolver el AGA. ¿Quién es el AGA? La Autoridad de la Gestión Administrativa. Llegamos en un momento a ese punto para comentarles y hablar un poquito más de las funciones del AGA. Entonces, eso por un lado, ¿no? Resolver recursos de apelación. Y por otro, y contra ese recurso de apelación yo les decía que el Tribunal de Contrataciones Públicas resuelve en última instancia, porque contra ese recurso de apelación ya no cabe ningún recurso alguno. No cabe reconsideración, queja, revisión, no. Si algún participante, si algún postor o la entidad no está de acuerdo con esa resolución, con ese pronunciamiento, la única forma para poderlo cuestionar es a través del Poder Judicial, ¿no? Esto presentando una demanda contenciosa administrativa contra ese acto. Y por otro lado, el tribunal también tiene como función principal iniciar procedimientos administrativos sancionadores a aquellos participantes, postores, contratistas y subcontratistas que realicen acciones, ¿no?
consideradas como infracciones dentro de la ley. Entonces, si se advierte que efectivamente hay responsabilidad, ya sea porque han presentado documentos falsos, inexactos, porque no han suscrito el contrato de manera justificada, porque han subcontratado por encima de los porcentajes o las especialidades previstas, ¿no? Por haber generado que la entidad le resuelve el contrato por causa imputable, entre otras situaciones, ¿no? Entonces, el tribunal va a tener que aplicar una sanción. Y esta sanción puede ser desde la más básica, ¿no? Que es una multa, o podría ser también una inhabilitación temporal, es decir, que les restringen para que puedan participar un determinado meses en los procedimientos de selección o suscribir contratos, o de ser el caso, si la infracción ya es muy grave, ¿no? Entonces el tribunal va a imponer una sanción de inhabilitación definitiva. ¿Ok? En esos casos ya ese proveedor pues queda tachado y jamás de los jamás va a poder contratar ya con el Estado. Como punto final, el tribunal está facultado para emitir precedentes de observancia obligatoria, siempre que estos hayan sido adoptados por acuerdos a la plena, ¿no? Y hemos visto que en el marco de la normativa anterior hay varios precedentes de observancia obligatoria que de alguna manera marcan la pauta cuando alguien desea interponer un recurso de apelación, o es más, cuando la entidad comunica justamente las infracciones para aplicación de sanción. Vamos, si tienen alguna duda, por favor, me avisan, ¿eh? Activan el micrófono, me avisan o levanten la mano. Entonces, otro de los actores no menos importantes dentro de todo el sistema de contratación pública es Perú Compras, ¿no? Perú Compras, pues es un organismo ejecutor, también adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, pero tiene funciones distintas a las que realiza el OCE. El OCE supervisa, Perú Compras es ejecutor. ¿Por qué es ejecutor? Porque se encarga previamente de promover la gestión, ¿no? De los catálogos electrónicos de acuerdo barco, se encarga de promover las compras corporativas, tanto obligatorias como facultativas, conduce los procedimientos por encargo que hayan sido realizados justamente por otras entidades, ya sea que éstas no cuentan con los profesionales especializados o porque el objeto de la contratación puede ser muy complejo, muy sofisticado, ¿no? Entonces, cuando se trata de este tipo de especialidades, lo recomendable es que se gestione un convenio con Perú Compras y Perú Compras, en la medida que también le asigna los recursos para realizar esta función, pueda participar no solamente en la etapa de selección del proveedor, sino que también apoyarles en la etapa preparatoria para esa contratación, ¿ya? Perú Compras gestiona justamente este listado de fichas técnicas, eh, ya sea de oficio, a pedido de parte, las cuales una vez que son aprobadas, ustedes saben que constituyen pues el requisito obligatorio para convocar sus procedimientos de subasta inversa electrónica, ¿no? Otro de los actores del proceso de contratación pública son, ya les comentaba, las más de 3.000 entidades del Estado que están inscritas en el registro de entidades contratantes del SEACE, ¿no? Las cuales se encuentran distribuidas a nivel del Poder Legislativo, ¿no? Al Congreso, Poder Judicial, y los organismos constitucionales autónomos. ¿Quiénes son organismos constitucionales autónomos? Por ejemplo, el Banco Central de Reserva, el Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones, entre otras, ¿no? Luego tenemos ahí todos los ministerios, sus organismos públicos, programas y proyectos que lo conforman. Tenemos a los gobiernos regionales, unidades ejecutoras, proyectos y programas también que lo conforman, gobiernos locales también y toda su distribución que puedan tener, las universidades públicas, ¿no? Entonces también las universidades públicas compran mobiliario, compran bienes, equipos, uniformes, ¿no? Contratan diversos tipos de servicios también para mantenimiento de locales, construcción de nuevos pabellones, ¿sí? Entonces las universidades públicas también aplican la norma justamente para realizar sus diversas contrataciones. Tenemos a las empresas del Estado, de cualquiera de los tres niveles, ¿no? Ya sea a nivel de FONAFE, ¿no? Entre otras como las EPS, ¿no? Empresas prestadoras de servicios de saneamiento, que están a cargo estaban a cargo de las municipalidades. Tenemos los fondos constituidos total o parcialmente con recursos públicos de derecho público-privado. Tenemos al Seguro Social de Salud, también y todas sus unidades que lo conforman. Las Fuerzas Armadas, que está la FAP, la Marina, la Policía Nacional del Perú, entonces todas ellas también eh, aplican justamente la norma para gestionar sus compras de bienes, servicios, consultorías y obras, con la peculiaridad de que en el caso de las Fuerzas Armadas, siempre que el objeto de la contratación sea o tenga la naturaleza de reservado,
puedan inaplicar la norma o utilizar pues algunos regímenes especiales que ellos también cuentan, ¿sí? Por ejemplo, cuando van a comprar armamento, cuando van a comprar determinados instrumentos tácticos, ¿no? Entonces no aplican la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Imagínense que comiencen a describir, a difundir todas las especificaciones técnicas de lo que están comprando. Entonces, por esas razones, ¿no? Es que no aplican la norma, ¿no? Tienen ahí también sus procedimientos especiales. Y en otros casos, normalmente estas compras lo hacen en el extranjero, ¿no? En fin, entonces todas las entidades del Estado que para gestionar la compra de un bien, servicio, consultoría o ejecución de una obra utilizan fondos públicos, entonces tienen que aplicar esta normativa que estamos estudiando. Dentro de las entidades del Estado, tenemos actores que están involucrados en el desarrollo del proceso de contratación pública. Y dentro de estos actores encontramos también en la cima al titular de la entidad. Seguimos desplegando. Acá aparece ya el AGA, el famoso AGA. ¿Quién es el AGA? Es la autoridad de la gestión administrativa. ¿Sí? ¿Por qué he incorporado la norma a este actor? Porque entiende que por cuestiones de agenda, básicamente, del titular de la entidad, ¿no? O por cuestiones de actividad meramente administrativa, ¿no? Que no le compete ya al titular de la entidad. Entonces se ha considerado que a través del AGA se puedan gestionar diversas actividades. Ya vamos a ver en un momento qué funciones, qué actividades le competen al AGA en el marco de la nueva norma. Asimismo, tenemos a la DEC. La dependencia encargada de las contrataciones es el equivalente a la norma anterior, al órgano encargado de las contrataciones, o en la práctica, logística, abastecimiento, ¿no? Y dentro de la DEC se encuentran todos los compradores públicos, ¿no? O sea, los logísticos, pues, ellos son los compradores públicos. Tenemos al área usuaria y por último al área técnica estratégica. ¿Habrán diferencias entre estas? Claro, lo vamos a ver ahorita. Arranquemos con el titular de la entidad. Entonces, sabemos que dentro de una entidad, pues el titular es la máxima autoridad ejecutiva, ¿no? Y como tal, dentro de las prerrogativas que le ha trasladado la norma de contratación pública, la ley 32069, se encuentran las siguientes. Primero, aprueba las contrataciones mediante procedimiento de selección no competitivo. No se olviden, ¿ah? Ya conversamos también en las clases introductorias que en la norma se han clasificado como procesos competitivos, licitación pública, concurso público, las subastas inversas, ¿no? Licitaciones y concursos abreviados, comparación de precios, entre otras modalidades diferenciadas que establece. Y dentro de los no competitivos son lo que antes se conocían como contrataciones directas, ¿no? Por invitación o contrataciones por exoneración, si algunos lo recuerdan de esa manera. Entonces, la norma ha dicho, oye, titular de la entidad, ¿no? Mira, tú te vas a encargar principalmente de aprobar contrataciones vía proceso no competitivo, pero para estos tres supuestos: contrataciones por emergencia, por situaciones de desabastecimiento o cuando se tenga que contratar prestaciones que no han sido ejecutadas debido a que el contrato ha sido resuelto o declarado nulo, ¿ya? Estas tres facultades entonces le competen al titular de la entidad. Por otro lado, también se le ha trasladado esta facultad de autorizar el inicio judicial de anulación de laudos arbitrales. Ustedes saben, dentro de la ejecución de un contrato suscrito entre la entidad y un privado, un proveedor, pueden generarse controversias. Y estas controversias inicialmente pueden verse a través de una conciliación, un arbitraje. Si como consecuencia de ese arbitraje se emite un laudo arbitral y la entidad considera que ese laudo arbitral, pues, valga la redundancia, es arbitrario, no se ha aplicado la norma de manera adecuada, entonces, previo análisis costo-beneficio de oportunidad, la entidad podría demandar judicialmente, ¿no? Para pedir la anulación de ese laudo, ¿no? Sin embargo, esa revisión, ese análisis de costo-beneficio, según la nueva norma, le compete al titular de la entidad. Luego, con respecto a la aprobación de prestaciones adicionales de obra, recuerden ustedes que con la normativa anterior, esta era una facultad indelegable, ¿no? O sea, al menos aprobación de prestaciones adicionales de obras no se podía delegar, salvo en el funcionario del siguiente nivel. Pero la nueva norma ha regresado nuevamente a esta determinación de que es el titular de la entidad el único que tiene que aprobar estas prestaciones adicionales de obra, por lo menos bajo el sistema de entrega solo construcción, cuando superen, ¿no? Cuando sean iguales o superen el 15%
del monto del contrato celebrado, ¿ya? ¿Qué pasa? Me preguntan si es que el monto de la prestación adicional es menor al 15%. Entonces ya no es competencia del titular de la entidad, va a ser competencia del AGA. Lo vamos a ver también en un momento. Y asimismo, cuando se trate pues de prestaciones adicionales de obras, bajo el sistema de entrega, diseño y construcción, o sea, elaboración de expediente técnico, ¿no? Construcción, entonces el titular de la entidad las va a aprobar a partir del 20% del componente que se esté pidiendo ejecutar, ¿no? Ya sea de diseño o ya sea de construcción, ¿sí? Si es menor, lo va a ver el AGA, ¿ok? Y asimismo, cuando la entidad evalúe y considere pertinente de que tal contratación, bien servicio, consultoría u obra, ¿no? Lo tenga que realizar por encargo a través de un organismo internacional, entonces la norma establece que esta aprobación también le compete al titular de la entidad y es una facultad indelegable. Entonces veamos a continuación quién es el AGA. El AGA es la máxima autoridad administrativa dentro de la entidad y según la norma, cuando se trate de ministerios, ya sea Ministerio de Educación, Producción, Economía o cualquier otro, ¿no? El AGA va a ser la Secretaría General. En el caso de los gobiernos regionales, el AGA va a ser la Gerencia General Regional. En el caso de gobiernos locales, el AGA será la Gerencia Municipal. En el caso de organismos públicos y empresa del Estado, el AGA sería la Gerencia General. Cuando se trate de programas y proyectos, el AGA será el director ejecutivo. Y en el caso de las demás entidades contratantes, ¿no? Propiamente es el titular de la entidad quien asumirá esta función. Por lo demás, hay que identificar qué tipo de entidad tienen y si dentro de su estructura orgánica se puede identificar al AGA, ¿no? ¿Qué funciones tiene el AGA? Acá viene el tema de los adicionales, ¿no? Primero, cuando se trate de bienes, servicios y consultoría de obras, le compete al AGA aprobar estas prestaciones adicionales hasta el 25% del monto del contrato. Ya no hay más tampoco, ¿no? Sí, según la norma, se puede aprobar prestaciones adicionales, sí, pero el tope máximo en el caso de bienes, servicios y consultoría de obras es el 25%, no hay más, ¿sí? Entonces, esta facultad hoy en día le compete al AGA. Luego ustedes habrán podido verificar que durante la ejecución del contrato, pues por determinadas situaciones, ¿no? Y en muchos de los casos, pues por causas ajenas a la voluntad de las partes, es que se tenga que modificar el contrato. Entonces, cuando esta modificación implique variación del monto contractual, ya sea hacia arriba, hacia abajo, o cuando se trata de hechos sobrevinientes a las partes, ¿no? Entonces, esta potestad, esta autorización para que se modifique el contrato, le compete al AGA, ya no le compete al titular de la entidad. Por otro lado, se decía que cuando se advierten vicios en el desarrollo del procedimiento de selección, entonces el titular de la entidad, y esta era una facultad indelegable, ¿no? Advierto vicios, ¿no? Ya sea cuando convoco el procedimiento de selección, cuando observo consultas, observaciones, integración, evaluación, calificación o buena pro. Entonces, si se advertía estas deficiencias, teníamos que comunicar al titular de la entidad y el titular tenía que declarar la nulidad del procedimiento, ¿no? Con la nueva norma, esto ha cambiado. Ahora esta facultad le compete al AGA, ¿ya? Entonces, cuando se adviertan vicios durante el desarrollo del procedimiento de selección o dentro de la ejecución del contrato, hay que comunicar al AGA. El AGA es quien hará ese análisis y podrá determinar si corresponde o no corresponde la nulidad de ese procedimiento de selección o contrato. Asimismo, cuando se generen controversias durante la ejecución del contrato, le compete al AGA hacer el análisis de conveniencia para determinar si es que resulta adecuado, ¿no? Recurrir a un arbitraje, ¿no? Ya sea nacional o internacional, y esta facultad también, según lo que establece la norma, es indelegable, ¿ya? Ahora, en el caso de obras también hay prestaciones adicionales. Entonces, acá el AGA las va a conocer, en el caso del sistema de entrega solo construcción, pero hasta el 15% del monto del contrato. Si es mayor, recuerden la diapositiva anterior, ¿no? Si es mayor, entonces quien se encargará de aprobar esa prestación adicional es el titular de la entidad. Asimismo, cuando se traten de prestaciones adicionales de obra bajo el sistema de entrega, diseño y construcción, el AGA será competente para aprobar estas prestaciones adicionales, pero solo hasta el 25% en el caso de diseño, ¿sí? Porque recuerde que diseño es elaboración de expediente técnico y la norma ya ha previsto el máximo del 25%. Y cuando se trate de obras, ¿no? En este caso construcción,
hasta el 20%, porque superior a ese 20%, quien aprueba es el titular de la entidad. Y si pasa del 20%, pasa el 50%, entonces hay que pedir incluso aprobación para los pagos a la Contraloría General de la República. Asimismo, vean ustedes cómo ahora el AGA es quien tiene la competencia para resolver los recursos de apelación cuando la cuantía sea menor a 50 OITs. Esta potestad antes lo tenía el titular de la entidad, ¿no? Ahora lo tiene el AGA. ¿Qué más? Para efectos de emitir pronunciamiento del pliego de observaciones, ¿no? Entonces también le compete al AGA cuando se tengan que aprobar algunos supuestos de procedimiento de selección no competitivos, ¿sí? Distintos a los que ya hemos visto, como situación de emergencia, desabastecimiento inminente o prestaciones derivadas de un contrato resuelto nulo. Entonces, por lo demás, el AGA es quien va a tener que aprobar las demás contrataciones por procedimientos no competitivos. Entonces, vamos cerrando ya estas funciones de los actores del proceso de contratación pública, que es importante que lo conozcan, ¿no? Porque han habido cambios significativos y durante la ejecución, pues, si no conocen estas modificaciones, pueden inducir error o pueden cometer ustedes también, pues, ciertos errores, ¿no? Y ya saben que esos errores, ya sea por acción o por omisión, ¿no? Generan responsabilidad administrativa. Entonces, en la columna izquierda tenemos a las funciones de la dependencia encargada de las contrataciones, de la llamada DEC, y en la columna derecha tenemos las funciones de los compradores públicos. La DEC, como ya les había venido comentando, ¿no? Es aquella dependencia técnica, ¿sí? Que se encarga justamente de proveer o de atender los requerimientos de bienes, servicios, consultoría y obras. Una de las funciones principales que se le ha trasladado con la nueva norma a la DEC es determinar la estrategia de la contratación, determinar quién va a conducir ese procedimiento de selección, ¿no? O a cargo de quiénes van a estar. Por otro lado, como punto de partida, la DEC tiene como función participar en la planificación de las compras públicas. Justamente un rol ahí bastante importante que tienen es cuando se determina la elaboración o modificación del cuadro multianual de necesidades, ¿no? Y luego, como parte de esa información, la DEC tiene que hacer la segmentación de cada una de las contrataciones que se estén incluyendo. ¿Qué más? La DEC, habíamos dicho que tiene como otras sus funciones registrar, publicar a través del SEACE de la Pladicoc las actuaciones derivadas de las tres fases del proceso de contratación pública, ¿no? Tanto en actuaciones preparatorias, selectivas y en ejecución contractual. Verifica la documentación para la firma del contrato, ¿sí? Se advierte que esa documentación posiblemente es falsa o inexacta, ¿no? Pero eso de manera objetiva. Entonces, comunica al AGA para que se declare la nulidad del contrato y asimismo comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para que se inicie el procedimiento administrativo sancionador. Por otro lado, tiene como función también hoy en día monitorear y evaluar la ejecución del contrato, ¿no? Esto de manera coordinada, de manera acompañada con el área usuaria, ¿no? Que es el que propiamente se encarga ya de la ejecución, ¿no? Revisa las conformidades remitidas por el área usuaria, entre otras, pero estas son las principales. Y por último tenemos a los compradores públicos, ¿no? Decíamos que los compradores públicos son funcionarios, son servidores, son los clásicos logísticos que realizan actividades vinculadas a la gestión de todas las contrataciones, ¿no? Entonces, los compradores públicos son los que reciben el requerimiento, se encargan de revisarlo, se encargan de determinar la estrategia de contratación, ¿no? Realizan la interacción en el mercado utilizando las diversas herramientas que establece la norma, entre otros procedimientos, como podría ser la designación para conducir procedimientos de selección. Y vamos a ver más adelante que con la nueva norma se habla de los evaluadores. Y los evaluadores es el equivalente a los comités de selección. Entonces, los compradores públicos también pueden ser evaluadores. Y como tal, pueden ser designados para conducir uno o diversos procedimientos de selección. Y por último, otra de las funciones que se le ha trasladado a los compradores públicos es la de realizar el seguimiento de la ejecución del contrato hasta su conclusión, ¿no? Cuando concluye un contrato, cuando sea la conformidad y el último pago de las prestaciones, en el caso de bienes y servicios. En el caso de obra, el contrato culmina cuando
se recepciona, se liquida la obra y como consecuencia de ello se le paga la liquidación al contratista. ¿Ya? Bueno, hasta ahí me parece que estamos cerrando ya todo lo concerniente a acá. Nos falta el área usuaria. Por esto cerramos. Entonces, el área usuaria, ¿no? Tal como lo veníamos concibiendo hasta ahora, es aquella dependencia o unidad orgánica que para cumplir cierto objetivo, cierta meta que está prevista en su plan operativo institucional, pues tiene que elaborar su requerimiento, ¿no? Hoy en día la norma dice que ese requerimiento no lo elaboran de manera solitaria. Hoy en día para elaborar ese requerimiento tiene que gestionar coordinación con la DEC. Asimismo, participa también, ¿no? En la etapa de planificación con la finalidad de incluir sus requerimientos o sus necesidades en el cuadro multianual de necesidades. Y luego ya en la ejecución del contrato, también participa monitoreando y verificando el cumplimiento de las obligaciones que están establecidas en el contrato. Y como tal, si es que se cumplen las prestaciones, tendría que dar la conformidad y canalizar el requerimiento de pago. Y por último, ahora sí tenemos a el área técnica estratégica. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el área usuaria y el área técnica estratégica? Que el área usuaria, de manera directa, necesita un bien o un servicio para cumplir un objetivo meta del POI, decíamos. En cambio, el área técnica estratégica no es la que de manera directa requiere ese bien o ese servicio, sino que dada su especialidad, conocimiento técnico, cumplimiento de funciones, le van a encargar el rol de área usuaria. ¿Sí? ¿Para qué le encargan el rol de área usuaria? Para formular requerimientos de otras dependencias de la entidad, también para verificar el cumplimiento de las obligaciones durante la ejecución del contrato, o de ser el caso, para emitir la conformidad, ¿no? Esto, de alguna manera, ha sincerado un poquito lo que ocurría en la práctica, ¿no? Un ejemplo muy sencillo. Cuando ustedes requieran cuando ustedes requieran equipos de cómputo, software, entre otros, ¿no? El área usuaria, claro, puede tener cierto conocimiento, pero ¿quién va a tener mayor expertise? Normalmente la oficina de informática, ¿no? La oficina de tecnología de la información. Y en estos casos se los podría encargar a ellos, ¿no? Por un determinado periodo para que asuman este rol de área técnica estratégica, ¿sí? Entonces serían ellos quienes elaboran el requerimiento, ¿no? Quienes formalizan, es más, ellos de manera directa ya podrían solicitar ese requerimiento a la DEC. Y una vez que se firme el contrato, tendrían que hacer el monitoreo, la verificación de todas las prestaciones que están previstas en el contrato. Muy bien, a ver, hay algunas preguntas en el chat. Terminamos con este rubro de proveedores y respondemos las preguntas que han hecho en el chat. Bueno, proveedor es toda persona natural y jurídica, nacional o extranjera hoy en día, ¿no? Eh, que tiene interés en participar en un determinado procedimiento de selección. Para esto, el proveedor tiene que estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores como proveedor de bienes, servicios, consultorías y obras. Inscribirte como proveedor de bienes y servicios es bastante rápido porque realizas el pago a través de los bancos autorizados, ¿no? Yo les había comentado que de acuerdo al nuevo TUPA-ELOCE, los costos están muy accesibles, ¿no? Proveedor de bienes y servicios, persona natural, 29 soles, persona jurídica, 39 soles, si no me equivoco, ¿no? Y el registro es de manera indeterminada, ya no tienes que escribirte todos los años. Entonces, para participar en cualquier procedimiento de selección, el requisito previo es ese, ¿no? Estar inscrito, ¿sí? En todos los casos o habrá alguna excepción. Para que no se vayan a dormir, aprovecho para preguntarles. Si una entidad del Estado va a contratar el servicio de Coffee Break por 35.000 soles, ¿debería exigir que el proveedor tenga RNP? Vamos, pueden utilizar el chat, el micrófono. ¿Qué piensan? A ver, ¿habrá cambiado eso con respecto a la norma anterior? Una entidad del Estado va a contratar el servicio de Coffee Break por 30.000 soles, decíamos, ¿no? ¿Deberá buscar un proveedor que esté inscrito en el RNP o no es necesario?
Según el artículo 24 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿ya? Solo cuando el importe de la contratación sea eh, mayor a una UIT, entonces se exige que el proveedor cuente con RNP vigente en el registro que es objeto de la contratación. Si es coffee break, el proveedor deberá estar inscrito en un registro de servicios, ¿no? Pero en el ejemplo planteado yo les ponía el importe de 30.000, ¿no? Entonces, una UIT para este año equivale a 42.800, ¿no? Entonces, si vas a contratar servicio de coffee break por 30.000, digamos que hay una excepción, según el artículo 24 del reglamento, así como lo hay esta excepción para las sociedades conyugales, ¿no? A veces contratamos con ellos, o las sucesiones indivisas o demás patrimonios autónomos creados, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede si vas a contratar servicio de coffee break, primero 30.000, otro mes de nuevo 30.000 con ese mismo proveedor? Entonces, por la habitualidad, en el segundo caso, tendrías que exigirle ya que cuente con RNP, ¿no? Entonces, previamente hay que hacer ese análisis, ¿no? Pero si vas a contratar, pues todos los meses 3.000, 3.000, 3.000, durante todo el año no vas a llegar ni a una UIT, ¿no? Entonces, probablemente ahí no sea necesario que tenga RNP. Entonces, hay que hacer ese análisis también en su momento, ¿ya? Luego, para participar en cualquier procedimiento de selección, uno de los requisitos que debe cumplir los proveedores es no encontrarse impedido ni inhabilitado para contratar con el Estado. Toda la información hoy en día sobre un proveedor, ustedes la pueden verificar en la FUB. ¿Qué es la FUB? Es la ficha única del proveedor, ¿no? Entonces, dentro de esta ficha ya se encuentra incorporada información que se encuentra pues registrada ante el Registro Nacional de Proveedores, ante otros registros, ¿no? De impedimentos, ¿no? O alcances, por ejemplo, como son la relación de procesos en los cuales haya participado, le hayan adjudicado la buena prueba y firmado contratos, aspectos vinculados a su desempeño, es decir, si es que le resolvieron el contrato, le declararon la nulidad, cumplió el contrato, no cumplió, en qué plazos, entonces toda esa información va a estar en la FUB. Si es que tiene algún impedimento por cruce de información, ya sea por la declaración jurada de intereses, ¿no? O el de vida, ¿no? Debida precaución, entonces también vas a poder identificar esa información en la FUB. Ahorita ustedes pueden ingresar a través del SEACE, ¿no? Perdón, a través del RNP o la página web del OCE, la FUB. Luego, los proveedores, cuando participen en un determinado procedimiento de selección, tienen que suscribir el pacto de integridad, de tal manera que estos se comprometan a actuar durante todo el desarrollo del proceso de contratación de manera honesta, de manera proba, evitando incurrir en prácticas colusorias, ¿no? En prácticas indebidas o ellas pues derivadas de corrupción de funcionarios, ¿no? Y por último, también lo que se ha previsto en la nueva norma con respecto a los proveedores es que se va a hacer un análisis o medición del desempeño, ¿no? Si ese proveedor cumple los contratos dentro de los plazos establecidos, entrega esos bienes, servicios dentro o en plazos menores a los que están previstos, ¿sí? Entonces, para esto, el RP los va a categorizar, ¿no? Con las denominaciones de categoría A, B, C, D. Si es que están desde la categoría A a la C, el comité de selección o los evaluadores pueden incorporar factores de evaluación, ¿no? Con la finalidad de poderles asignar un puntaje a aquellos proveedores que tengan un buen nivel de reputación, ¿sí? Bueno, entre otros alcances, ¿no? Ahora, en el caso, yo les decía, de bienes y servicios, es muy rápido, porque se hace el pago de la tasa, se llena un formulario electrónico y a partir del día siguiente, en el caso de personas naturales, ya tiene RNP vigente, ¿no? En el caso de bienes y servicios, persona jurídica, ahí sí demoran 2 días. En el caso de ejecutor y consultor de obra, el procedimiento de evaluación ya no es automática como en los otros casos, sino es de evaluación previa. ¿Esto qué significa? Que tu constancia de estar inscrito en el registro no te lo van a dar de manera inmediata, como en el caso de bienes y servicios, ¿no? Porque tiene que pasar por una línea de evaluación, ¿no? Tiene que pasar por la línea de evaluación técnica, contable y de obras, ¿sí? ¿Por qué? Porque para que te asignen una capacidad máxima de contratación, ¿qué es la capacidad máxima de contratación, por cierto? Es el monto hasta por el cual eh, la norma, ¿no? Le permite participar en ese procedimiento de selección a un determinado proveedor o a suscribir contratos, ¿sí? Pero solo hasta el monto que le ha sido autorizado por el RNP. Entonces, no se olviden, la capacidad máxima de contratación es el monto hasta por el cual ese proveedor puede participar y suscribir contratos. ¿Cómo se determina? ¿No? Tal como había una formulita en la norma anterior, el actual reglamento también ha previsto que ésta se determine en función
eh, a tres cosas en realidad, ¿no? Hoy en día se está evaluando la cantidad de contratos, monto, antigüedad y los ratios de liquidez con los que cuente ese proveedor. ¿Qué sucede si ese proveedor no tiene experiencia, por lo tanto no va a cumplir con estos indicadores? Entonces la norma ha establecido que como máximo se le puede dar 500.000 soles para que inicie pues su participación en determinados procedimientos de selección, ¿no? Y en el caso de los consultores de obras, el RNP les otorga una especialidad y una categoría. Esto va a depender justamente de la profesión que tengan o si es proveedor persona natural o jurídica, ¿no? Si es persona jurídica, le podrían dar todas las categorías, pero dependiendo de que acredite también pues la experiencia y el cumplimiento de esos estándares. ¿Ok? Entonces, hasta acá, ¿tienen alguna duda con respecto a los actores? Profesor, Hola, Mercy. Claro, adelante. buenas noches. Buenas Quería noches. consultar, ¿puedo tener mi RNP de proveedor tanto de bienes y de servicios simultáneamente Sí, o no se correcto. puede? Es más, con un solo pago, ¿no? Claro, cuando vas a hacer ese pago, Banco de la Nación, Scotiabank, Banbif, ¿no? Entonces tienes que indicar tu número de RUC y precisar, ¿no? Que deseas inscribir o deseas pagar la tasa como proveedor de bienes y servicios, ¿no? Porque si solamente en tu voucher que te entregan solamente dice bienes, ¿no? Vas a tener que volver a pagar para servicios. Entonces tienes que precisar ahí en caja, ¿no? E indicarle que el pago va a ser por proveedor de bienes y servicios, ¿ya? Y asimismo puedes inscribirte como consultor de obras, pero ese es otro trámite, es otro pago, y como ejecutor de obra también es otro pago independiente. Ok, profesor, gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta? Vamos, con confianza, aprovechen, ¿ah? Profesor, buenas noches. Una consulta. Usted Sí, ahorita por acaba supuesto, de buenas decir, noches. buenas noches, que para que, digamos, el proveedor tenga un servicio y necesite RNP, perdón la redundancia, tiene que tener que pasar una UIT para que se le sea obligatorio el RNP. O sea, con la nueva ley no es que ha influenciado algo. A ver, mira, vamos a ir al reglamento. Ok, gracias. A ver, vamos al artículo 24. Ahora sí lo voy a proyectar. Acá está, miren, en la columna derecha, ¿no? Dice, artículo 24 del reglamento, excepciones. No requieren inscribirse como proveedor, ¿no? En el Registro Nacional de Proveedores lo siguiente, ¿no? Primero, claro, las entidades del Estado, ¿no? También pueden realizar contrataciones entre entidades. En esos casos, no hay la necesidad de que éstas se escriban en el RNP. Luego, en el literal B, dice que los patrimonios autónomos, ¿no? Eh, las sucesiones indivisas, las sociedades conyugales, masas hereditarias, tampoco requieren estar inscritas en el RNP. Para ellos hay un procedimiento distinto, ¿no? Y asimismo, acá en el literal C, dice que aquellos proveedores cuyas contrataciones sean por montos iguales o menores a una UIT no requieren inscribirse en el Registro Nacional de Proveedores, ¿ya? Entonces, esto no ha variado en realidad en comparación con la norma anterior, ¿no? Igual, eh, cuando el monto de la contratación no superara los 8 UITs, no era exigible que el proveedor cuente con RNP, ¿no? Salvo que se advierta una habitualidad. Es decir, que en el marco de un ejercicio presupuestal se lo contrate en más de una oportunidad y la sumatoria, pues obviamente supere la UIT, ¿no? ¿Sí?
Pero por lo demás, si van a contratar un proveedor de manera excepcional o por contrataciones que no superen durante todo el año una UIT, entonces no habría la obligación o no habría la exigencia de que se le pide a ese proveedor que esté inscrito al RNP, ¿no? Esto, claro, de acuerdo a lo que establece la norma, pero como bien les venía comentando, hoy en día, si tú eres proveedor, pues lo adecuado, al margen de que te contraten por una o más UIT, lo recomendable es que estés inscrito en el RNP, pues, ¿no? Pero ojo, va como una recomendación, ¿no? No es una cuestión obligatoria. Ya, profesor, gracias, entiendo. Nosotros le comento, pues, Ajá, este, claro, ya cuéntame. con la nueva ley que salió, que rigió a partir del 22 de abril, no Ujú. teníamos claro ese tema. Entonces tuvimos un servicio de un señor de vigilancia por 15 días, que en realidad solo era 850, pero como no teníamos claro, le hicimos que saque RNP Saca porque su RNP. sí, con la nueva ley todo servicio que sea tiene que tener RNP. Entonces, por eso mi duda era y le hice la pregunta, porque ahorita digo, pobre señor, creo que no era necesario que saque RNP, pues porque fue su Cierto, único no era servicio. obligación, ¿no? No era nada. No, pues. Claro, pero está bien, bueno, lo importante es que ya tomaron conocimiento, así que en adelante, ¿no? Ya no va a pasar eso. Muy bien, No. gracias. Gracias, Josefa. A ver, me preguntan en el chat, dicen, con la ley 32069 los contratos menores ya están dentro del ámbito de aplicación de la norma. Pregunta, ¿la entidad está obligada a emitir una directiva interna para regularlos o ya no es necesario porque se rigen directamente por la ley y su reglamento? Lo que dice el reglamento, claro, o sea, primera cuenta, los contratos menores ya están dentro del ámbito de aplicación de la norma, ¿no? Pero lo que dice la norma es que para aquellos procedimientos que probablemente no estén regulados, entonces sí, las entidades del Estado podrían regular, por ejemplo, la etapa preparatoria, ¿no? Eh, de repente plazos internos por ahí, porque toda la fase preparatoria, si ustedes han podido revisar en la norma, no está regulada por plazos, ¿no? ¿Sí? O de repente por ahí la elaboración de algún formato interno para el trámite, pero en tanto ese procedimiento que se va a regular no, no colisione o por lo menos no contradiga lo que está establecido en la ley y el reglamento, no va a haber ningún inconveniente, ¿no? ¿Sí? Ya tendrían que hacer un análisis ahí y ver si es que es necesario o no es necesario, ¿no? Elaborar su propia directiva. Por lo demás, nosotros también estamos a la espera de que la DGA saque un instructivo, por ahí tengo conocimiento de que va a haber un instructivo de cómo se gestionan los contratos menores, pero bueno, igual queda potestad de la entidad si es que quieren elaborar alguna directiva, más que directiva, yo creo que ahora lo que podrían hacer es un lineamiento interno, ¿no? Porque casi todo ya está regulado. A ver, bien. Y vean acá, por ejemplo, no sé si es que en el curso se encuentran proveedores, por ejemplo, del rubro de obras. Vean acá que en el artículo 28 del reglamento se establece la nueva fórmula justamente para otorgar la capacidad máxima de contratación, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí está la formulita CMC igual a la sumatoria de obras por el factor G. Y el factor G está compuesto por tres factores, ¿no? El primer factor es la actividad en obras. Acá lo que se debe evaluar es el valor determinado en función a la cantidad de años de antigüedad en la ejecución de obras. Luego el factor financiero. Acá se debe evaluar el ratio de liquidez vigente justamente al ejercicio anterior en el que se esté solicitando la inscripción. Y por último tenemos el factor de ejecución de obras, ¿no? Acá lo que se debe evaluar es el valor determinado en función a la relación de la sumatoria de todos los montos netos de las obras que estén presentando para acreditar la experiencia. Entonces, ha variado, ¿no? En comparación a cómo se evaluaba o se asignaba la capacidad de la norma anterior, donde la fórmula con la norma anterior era CMC igual a capital social multiplicado por 10 veces, ¿no? Entonces, sobre esa base determinabas tu capacidad de contratación. Pero con la nueva norma, ¿no? Ya hay unos indicadores más confiables, bueno, así lo han determinado por lo menos, y vamos a ver en el camino si es que esto resulta también adecuado para estos procedimientos, ¿ya? Entonces seguimos.
Si no hay más dudas, Profesor, yo tenía una duda sí, por al supuesto. diferenciar los términos sobre los evaluadores. Por ejemplo, el oficial de compra es diferente al comité de compra o al comité. Entendí que Gracias, era Merce. igual, pero parece que hay diferencias y ahí es mi duda. A ver, en la norma, ¿no? Se dice que el conductor del procedimiento de selección, ¿no? Hoy en día se llaman evaluadores. Esa es la denominación, ¿no? Y los evaluadores pueden ser de tres tipos. Primero, pueden ser un oficial de compra, puede ser un comité o puede ser un jurado. ¿Sí? Esos son los tres tipos, cómo están conformados los evaluadores. Cuando designen a un oficial de compra, quien va a asumir esa función, ¿no? El oficial de compra es el comprador público, o sea, va a ser el logístico, ¿sí? Y ese oficial de compra normalmente va a ser designado, pues, claro, la estrategia de la contratación que lo establece la DEC va a determinar qué tipo de evaluador corresponde para esa contratación. Por ejemplo, si se va a contratar, se me ocurre, a ver, servicio de mobiliario para la entidad, ¿no? Servicio de fabricación de mobiliario, ¿no? Entonces, probablemente por el objeto y por la cuantía, ¿no? Podrían determinar que el comité, en ese caso el evaluador, sea un oficial de compra. Y ese oficial de compra, pues como les repito, va a ser cualquier funcionario servidor, ¿no? Que participe dentro de la DEC, ¿ya? Ahora, si por el objeto, la cuantía, entre otros aspectos, este es un proceso más especializado, más complejo, entonces lo que podría ahí designarse ya no es un oficial de compra, sino un comité de selección, el cual va a ser integrado por tres representantes o por tres integrantes, ¿no? Entonces, de los cuales por lo menos uno tiene que tener conocimiento técnico sobre el objeto de lo que se está comprando, ¿no? Y también otro podría ser un comprador público, podría ser pues un representante de la DEC, ¿no? ¿Sí? El tercero, de una manera muy parecida como se estableció en el norma anterior, puede ser de cualquier otra de las dependencias de la entidad. Y asimismo hay que designar a sus suplentes, ¿no? Ahora, si es que el objeto de la contratación ya es muy compleja, muy sofisticada, es una innovación, pues, ¿no? Entonces, de repente ya lo conveniente no sea que se designe un oficial de compra ni un comité, sino que se designe a un jurado, ¿no? Cuando se designa un jurado, miren la peculiaridad. Cuando se designa un jurado, la DEC es quien va a elaborar las actividades previas. Dentro de estas, la elaboración de bases, la absolución de consultas, observaciones, integración, y el jurado, particularmente, que va a estar integrado como mínimo, ¿no? Por tres y máximo cinco integrantes, todos con conocimiento técnico o experticia en el objeto de la contratación. Entonces, solo va a participar, ¿no? En la etapa de evaluación y calificación de las ofertas, nada más. Cada uno de los jurados va a emitir, ¿no? Su resultado, ¿no? Cada uno llena su ficha, emite su resultado. Al final la DEC determinará, ¿no? Según el resultado de cada uno de ellos, quién es el postor ganador y adjudicará la buena prosa a través del CAC de la Pladicop. Esto sin perjuicio de que el jurado también puede participar en actividades previas, ¿no? A las actuaciones preparatorias, ¿sí? Pero bueno, ahí por lo menos de manera general les damos esos alcances. Ya en la próxima sesión, cuando veamos el desarrollo, las funciones de cada uno de estos, de repente se les genera más dudas y las aclaramos. Entonces regresamos a los PPTs. Y ahora sí, vamos a entrar propiamente a conocer el desarrollo de las actuaciones preparatorias del procedimiento de selección. ¿Ya? Entonces, vean cómo ha cambiado en realidad el esquema, ¿no? O el flujograma de las actuaciones preparatorias con respecto a la normativa anterior, ¿no? ¿Sí? Con la normativa anterior, podríamos decir que las actuaciones preparatorias
se resumían acá a lo que hoy vemos en la parte central, ¿no? ¿Sí? Con el requerimiento iniciaban las actuaciones preparatorias y culminaban, obviamente, ¿no? Con la elaboración de las bases. Pero ahora tenemos algunos pasos previos que cumplir. Entonces, el primer punto o el centro acá de las actuaciones preparatorias es cuando la necesidad o las necesidades que tiene el área usuaria se incluyen en el PAC del cuadro multianual de necesidades, ¿no? Y acá tenemos que hacer también una determinada análisis o clasificación, porque si el monto de esa necesidad, ¿no? O la cuantía, como ya lo determina la norma, ¿no? Si la cuantía de esa necesidad eh, no supera las 8 ITs, entonces tampoco nos incluye en el pack del cuadro multianual, sino simplemente se incluye en el cuadro multianual de necesidades. Veíamos en la clase número 2, cuando hablábamos del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Hablamos de la directiva, incluso la número 5, ¿no? Que regula la elaboración de la programación multianual de bienes, servicios y obras, en la cual se determinaba que dentro de las fases, ¿no? De consolidación, hablamos ahí del cuadro multianual de necesidades, entonces se tiene que determinar la cuantía de esa contratación. Y en virtud de esto es que ya a nivel del CMN, entonces ya nos queda claro en realidad cuál es la cuantía con la cual se va a iniciar las actuaciones preparatorias. Y de manera excepcional, como parte de la interacción del mercado, pues decíamos que esta podría variar, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? Pero repito, según el flujograma hoy en día que tenemos de las actuaciones preparatorias, estas se inician con la inclusión de la necesidad o las necesidades en el cuadro multianual de necesidades. Si el monto supera las 8 ITs, los trasladamos también al pack del CMN, ¿sí? Una vez, ustedes saben que el CMN, ¿no? Se aprueba y a su vez se pueden hacer modificaciones durante todo el año y se aprueban estas los últimos días de cada semana, ¿no? O sea, los viernes normalmente se aprueban las modificaciones del cuadro multianual, salvo algunas excepciones por prioridad. ¿Ya? Pero sobre la base de esta programación es que la DEC tiene que realizar la segmentación. ¿Y qué es la segmentación? Es la clasificación de los bienes, servicios, consultoría y obras, teniendo en cuenta dos variables. Primero, el riesgo y segundo, la cuantía. ¿Y para qué me sirve la segmentación? La segmentación nos sirve para ir diseñando, ¿no? Cómo se va a establecer la estrategia de la contratación, ¿no? En sus demás etapas o desarrollo, ¿sí? Decíamos que la nueva norma lo que busca es que se realicen contrataciones de manera estratégica, ¿no? Porque se entiende que cuando pautas o cuando marcas una línea de estrategia, pues se entiende que los resultados también son más óptimos y son mejores, ¿no? Entonces, la segmentación, eso es lo que va a buscar en realidad en la práctica, ¿no? Entonces, ya la DEC también, según verificamos en el tablero, ha aprobado ya el formato que contiene toda la información a través de la cual se desarrolla la estrategia de la contratación, pero bajo el insumo que justamente se obtiene a través de la segmentación. Entonces, hay muchos que me preguntaban, ¿no? Pero ya hemos enviado requerimientos sin haber segmentado. Sí, pues, pero ahí lo que vas a tener que hacer es que la DEC va a tener que devolver esos requerimientos, ¿no? Con la segmentación y a través de la segmentación, ¿no? Van a tener que probablemente actualizar algunos datos o alguna información que esté en el requerimiento, ¿no? Pero normativamente, para que puedan enviar su requerimiento, la DEC debería haber comunicado la segmentación. Y es más, como parte de la segmentación, la DEC les traslada un cronograma de presentación del requerimiento. Entonces, esa información hay que tenerla claro, ¿no? ¿Ya? Entonces, no se olviden, la segmentación es un procedimiento de naturaleza técnica, ¿no? Logística, que lo que busca en el fondo es hacer un análisis sobre todas las variables que puedan ocurrir durante el desarrollo de todo el proceso de la contratación pública. Esto con la finalidad de que la contratación se realice de manera oportuna, bajo los mejores estándares de calidad, eficiencia y eficacia, ¿sí? Y y a su vez decíamos que esto sirve como insumo para la determinación de la estrategia, ¿ya? Entonces, sobre la base de la segmentación, del cronograma que plantea la DEC para formulación del requerimiento, el área usuaria va a tener que enviar ese requerimiento, que en el caso de bienes
consta en un documento llamado especificaciones técnicas, en el caso de servicios y consultorías, en un documento llamado términos de referencia, y en el caso de obras, en un documento, ¿no? O en un conjunto de documentos, básicamente, que se denominan expediente técnico de obra, ¿ya? Entonces, sobre este requerimiento es que propiamente se define la estrategia de la contratación, y la estrategia de la contratación, ¿no? También es la que va a pautear, va a determinar justamente si es que es necesario o no es necesario interactuar con el mercado. Porque recuerden que la cuantía ustedes ya la conocen desde la inclusión en el cuadro multianual de necesidades. Entonces podrán haber casos donde de repente no es necesario, ¿no? Hacer consulta de mercado, no es necesario hacer indagación de mercado. Y podrías gestionar esa contratación, ¿no? Con el monto o con la cuantía que ya está determinada en el CMN, ¿sí? Entonces, una vez que se hace todo el análisis, ¿no? A través de la estrategia, obviamente ya se determinó qué tipo de procedimiento de selección se va a convocar, se determinó el sistema de entrega, la modalidad de pago, ¿qué más? La determinación de los evaluadores. Miren, este es un cambio importante en contraste a lo que ocurría con la norma anterior. ¿Ah? Con la norma anterior, ¿no? Teníamos el requerimiento, integración de mercado, presupuesto, se aprobaba el expediente de contratación y recién ahí, ¿no? Se designaba el comité de selección. Entonces, con la nueva norma esto ha cambiado, miren. Dentro de la estrategia de la contratación ya se determina qué tipo de evaluador vas a utilizar, oficial de compra, comité o jurado. Se los designa antes de la aprobación del expediente de contratación. Esa es la novedad, ¿sí? Y como tal, estos evaluadores podrían participar, ¿no? Podrían acompañar la elaboración del requerimiento, la determinación de la estrategia, entre otras actividades preparatorias, ¿sí? Entonces, no se olviden ahí, miren, ya dos pasos importantes, ¿no? La segmentación, la definición de la estrategia y la designación de los evaluadores. Hay tres pasos relevantes, ¿no? Entonces, una vez que se ha gestionado todo esto, lo que sigue ya es propiamente la aprobación del expediente de contratación. Y como tal, una vez que se apruebe el expediente de contratación, se lo remite a los evaluadores para que los evaluadores elaboren las bases del procedimiento de selección. Bases que se realizan de acuerdo a los modelos estándar que ha publicado ya la DGA. ¿Qué les parece esta nueva definición, este nuevo sistema en realidad de las actuaciones preparatorias? ¿Está claro o les genera alguna confusión? A ver, vamos. Acá está. Justo en el chat me dicen que precisemos más sobre la segmentación. Vamos acá. Entonces, como yo les venía comentando, ¿ya? La segmentación, pues, es una herramienta de gestión, ¿no? Sí, es una herramienta de gestión logística que lo que busca es que se clasifique tanto los bienes, los servicios, las consultorías y obras, o sea, las necesidades que tiene el área usuaria, las vamos a clasificar en categorías, ¿sí? Entonces, para poder determinar esa categoría que les vamos a asignar, se utilizan dos variables, ¿sí? Miren acá en la parte superior derecha, hay un cuadrito que justamente es elaborado para que ustedes puedan entender un poquito mejor la segmentación, ¿no? Entonces, en la columna izquierda tenemos al riesgo como primer variable y en la parte derecha inferior tenemos a la cuantía, ¿ya? Entonces, ¿cómo se determina la cuantía? Primero ustedes lo que van a hacer es incluir en el CMN todas sus necesidades. Obviamente va la necesidad, va el monto, ¿no? Entonces lo que hacen es, hacen una sumatoria, ¿no? Suman la cuantía de todas sus necesidades que están incluidas en el CMN y a la sumatoria le sacan el 10%, ¿sí? Una vez
que ustedes determinan, ¿no? Ese 10%, ese 10% es el que les va a servir como parámetro superior para efectos de determinar en la segmentación si es que la categoría, ¿no? Es rutinaria, operacional, crítica o estratégica, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Se dice que un requerimiento es rutinario cuando el riesgo es bajo y la cuantía es baja. Luego, se dice que un requerimiento no es operacional cuando el riesgo es bajo y la cuantía es elevada. Por otro lado, se dice que el requerimiento es crítico, ¿no? Cuando el riesgo es elevado o alto y la cuantía es baja. Y asimismo será estratégico cuando el riesgo es elevado y la cuantía también es elevada. Un ejemplo, ¿ya? Si nosotros vamos porque también me preguntaban, ¿no? ¿Qué no se segmenta? Según la norma, no va la segmentación o no se realiza segmentación en el caso de contrataciones menores, ¿no? O sea, los contratos menores no se segmenta por más que estén en el CMN. Los procedimientos no competitivos, esos que son por invitación, tampoco se segmentan. Y me preguntaban, ¿qué pasa con las compras a través del catálogo electrónico de acuerdo marco? Bueno, ahí la norma no ha hecho la distinción, no ha hecho la excepción. Entonces, como tal, contrataciones que van al convenio marco también se segmentan. ¿Sí? Entonces, vean ustedes que podría llegarnos un requerimiento para la adquisición, puede ser de llantas, ¿no? Entonces, ¿habrán proveedores para la venta de llantas? Sí, proveedores para venta de llantas hay un montón. Marcas, ¿no? Disponibilidad hay un montón. Entonces, riesgo, para ese caso, no representa riesgo, ¿sí? Podría ¿qué factores podrían ocurrir para que no se logre realizar esa contratación? ¿No? Porque el riesgo lo que mide es eso, ¿no? Yo les decía que a través de la segmentación evaluamos todas las variables, todos los riesgos que podrían generarse, ¿no? De tal manera de que no se frustre el desarrollo de la contratación. Entonces, para proveedores de llantas, como les repito, hay mercado, pluralidad, disponibilidad, variedad, marcas, sí. ¿Cuál es la cuantía? No sé, pues ¿cuánto comprarán en llantas? Dependiendo, claro, el tipo de entidad que tengan, ¿no? Pero de repente es un requerimiento de 50.000 soles, ¿no? Entonces ahí tendríamos que verificar justamente si el riesgo es bajo y la cuantía es baja, ¿no? La categoría en este caso sería rutinario. Ahora, claro, si es una compra bastante grande, ¿no? Entonces, y justamente tienen que utilizar ese parámetro del 10%, ¿no? Entonces tendrían que determinar, ¿no? Si es que es rutinario o es operacional. Ahora, si lo que van a comprar ya son equipos muy sofisticados, ¿sí? Y ustedes advierten que en el mercado no hay muchos proveedores, ¿no? Ya según el análisis histórico, según las experiencias que ustedes están manteniendo, van determinando pues que son procesos un poco complicados y la cuantía encima es elevada, entonces probablemente estas encajen ya dentro del nivel crítico o estratégico, ¿no? Y dependiendo de estas categorías, como bien les hacía referencia, hay un formato para desarrollar la estrategia de la contratación. Entonces, en ese formato de estrategia de la contratación, este insumo te permite adoptar determinadas herramientas o adoptar determinadas acciones que eviten que se frustre el desarrollo del procedimiento de selección como la ejecución del contrato, ¿ya? Porque en buena cuenta, no solamente buscamos pues que haya que adjudiquemos la buena pro, que firmemos un contrato, ¿no? Lo que nos interesa en realidad es que se firme el contrato, que se ejecute el contrato y que se le pague al proveedor, ¿sí? Ahí recién se cierra el circuito. Entonces, no se olviden que el objetivo de la segmentación es coadyuvar a la determinación de la estrategia, ¿no? La cual incluye la determinación de la interacción en el mercado, ¿no? Ya vamos a ver más adelante que la interacción en el mercado son de dos tipos con la nueva norma, puede ser indagación o puede ser consulta al mercado, y cada una de estas a su vez tiene determinadas herramientas, ¿no? Cumplen un objetivo en particular, ¿sí? Ya habíamos comentado también que la segmentación se realiza una vez que se haya aprobado el PAC del cuadro multianual de necesidades, ¿no? Y en el caso de contrataciones no programadas o no planificadas, claro, porque el CMN por lo general incluye contrataciones, o por lo menos ahorita tenemos ya las contrataciones que han sido programadas, ¿no? Siendo programadas, no hay ningún problema, se incluyen, pero a partir de ahí inicia la segmentación.
antes de que se encuentre segmentada esa necesidad, el área usuaria no puede enviar su requerimiento. ¿Ya? Eso sí tiene que quedar claro. Y en el caso de obras también se segmenta, ¿no? El primer cuadro que veíamos, o los primeros cuadros que veíamos, era para la segmentación en el caso de bienes y servicios. Pero en el caso de obras, la categoría, las categorías varían. Se dividen en básicas y avanzadas, ¿no? Básicas, todas las obras en realidad que no guarden mayor envergadura, que no sean de innovación, que no sean complejas, ¿no? Por ejemplo, las obras lineales, ¿no? Las obras lineales son las edificaciones. Vamos a construir, pues, oficinas administrativas, una universidad, ¿no? Un colegio, ¿no? Entonces son consideradas como básicas y avanzadas, ¿no? Obviamente son aquellas que son complejas, ¿no? Que son de innovación. Todas las, por ejemplo, estos proyectos que incluyen diseño, construcción, equipamiento, ¿no? Operación, son avanzadas. Los saldos de obra, cuando un contrato de obra se resuelve o se declara nulo, existen prestaciones pendientes, ¿no? Y para eso se elabora un expediente técnico por saldo de obra. Entonces, los saldos de obras también son considerados bajo la categoría de avanzados, ¿sí? En la próxima sesión les voy a mostrar un informe de qué es lo que contiene la segmentación. ¿Qué hora es? Porque si no nos gana la hora, son 9:24. A ver, o si no lo hacemos de una vez. A ver, denme unos 30 segundos. Estoy descargando el archivo para mostrarles una segmentación. A ver, voy a proyectar. A ver, este es el memorando, ¿ya? 27.000, 2025, ¿no? Del ITP, Unidad de Abastecimiento del Ministerio de la Producción, ¿sí? Entonces, acá lo que está haciendo la Unidad de Abastecimiento, o la DEC, ¿no? Como lo dice la norma, está comunicándole al área usuaria, que para este caso es la Dirección de Operaciones, está comunicándole el resultado de la segmentación para la adquisición de un lab spray dry, ¿no? Vinculado a un site agroindustrial, ¿no? Que se llama Chavimoche, ¿no? Pues al margen de estas denominaciones, lo que nos interesa a nosotros es ver qué es lo que han incorporado como parte de la segmentación, ¿ya? Entonces indican, ¿no? Que en el marco, pues, de este requerimiento, el literal C del numeral 14.2 de la ley precisa la DEC, a través de los compradores públicos, es responsable de verificar que la necesidad, objeto del requerimiento formulado por las áreas usuarias, se encuentre debidamente registrada y aprobada en el cuadro multianual de necesidades y sus modificaciones conforme a la PMSO, ¿no? Esta es la programación multianual de bienes, servicios y obras, ¿no? ¿Sí? Entonces, en función a ello, es que la DEC ha procedido a realizar la segmentación, ¿no? Y acá justamente el artículo 42 del reglamento establece lo siguiente, ¿no? Mediante la segmentación, la entidad contratante clasifica las contrataciones consideradas en el PAC del cuadro multianual de necesidades del ejercicio presupuestal en curso, con excepción, ¿no? De lo que ya veníamos comentando en su momento, ¿no? De los contratos menores, y que la segmentación tiene como objetivo justamente determinar la estrategia de la contratación, lo cual incluye el tipo de interacción del mercado a utilizarse, ¿no? Y otros aspectos vinculados. Entonces, luego lo que dicen es que con respecto a la segmentación, el artículo 125.1 establece lo siguiente, ¿no? En el caso de bienes y servicios, incluyendo las consultorías, la entidad contratante realiza la segmentación teniendo en cuenta justamente la cuantía y los riesgos, ¿no? ¿Sí?
Y ahí tenemos a estas categorías: rutinario, operacionales, crítico, estratégico, que veníamos comentando, ¿sí? Y acá viene ya un poquito la parte relevante del análisis, ¿no? Dicen, es así que en el caso de bienes y servicios, incluyendo las consultorías en general, la entidad contratante realiza la segmentación según la cuantía y riesgos, y atendiendo a ello, considerando los puestos en el presente cuadro, se ha identificado que en referencia a la contratación que está incluida, ¿no? Según la cuantía y el riesgo, se ha determinado que para este caso el resultado de la segmentación es crítico. Es así, ¿no? Que para efectos de disminuir cualquier riesgo, ¿no? Cualquier contingencia derivada del presente, ¿no? Se va a utilizar como parte de la interacción del mercado la consulta en el mercado básico, ¿no? Yo les venía comentando hace un momento que la interacción del mercado puede ser de dos tipos: indagación básica o avanzada, o consulta al mercado también básica o avanzada. En este caso, han considerado pertinente determinar que como parte de la interacción se va a tener en cuenta la consulta al mercado básica, ¿sí? Y para ello, las herramientas que van a tener en cuenta son lo siguiente. Podrían aplicar, claro, estas son todas las herramientas, ¿no? Pero podrían utilizar como parte de la consulta al mercado, difusión del requerimiento a través del SEACE, ¿no? Solicitud de cotizaciones a proveedores, uso del cotizador SEACE, fuentes históricas de la entidad y contratos suscritos por entidades del Estado con objetos similares, ¿sí? Entonces, vean hasta acá un poquito cómo a través de esa clasificación de la categoría según riesgo y cuantía, lo que primero tienen que hacer como parte de la segmentación es determinar el resultado de la segmentación. Y una vez que determinan cuál es el resultado de la segmentación, ustedes tienen que determinar cuál es el tipo de interacción en el mercado que corresponda, ¿no? En este caso, han determinado que es una consulta al mercado, y luego se describen los instrumentos o las herramientas que posiblemente se pueden utilizar para esta consulta al mercado, ¿ya? Ahora, de todas estas opciones, el comprador público de la DEP a quien le hayan asignado el expediente es el que va a tener que hacer el análisis y determinar cuáles son las más convenientes, ¿no? Puede aplicar una o dos herramientas, sí, puede aplicarlas todas, pero probablemente ya sea innecesario, ¿no? Entonces va a tener que determinar ahí como parte de la estrategia cuáles son las fundamentales, ¿no? Entonces vean que no hay mayor complejidad, ¿no? Sacaste el cuadrito donde se ha determinado justamente. Acá a la izquierda, descripción, es el equipo que están necesitando, el tipo de procedimiento de selección que corresponde, ¿no? Licitación pública abreviada, el objeto es un bien, mes tentativo, junio, fuente de financiamiento, recursos ordinarios, la cuantía es 130.000, supera el 10% de la cuantía del PAC del cuadro multianual, no. Por cierto, acá en la parte superior izquierda, ¿no? Entonces lo que ha determinado esta entidad es que sumando todas las necesidades del PAC del CMN, ¿no? Equivale a 9.814.453. A esto le han sacado el 10%, o sea, nos quedamos con 984.145.38. Y este es el límite, decíamos, ¿no? Para poder determinar si es que esta cuantía es elevada, ¿no? O es baja, ¿no? ¿Sí? Entonces, miren, 130.000 de 984.000, obviamente la cuantía no es elevada, ¿no? ¿Sí? Entonces no supera el 10%. ¿Qué más? En los últimos 2 años, ¿un procedimiento de selección para contratar ha sido declarado desierto de esta naturaleza? No, por lo menos es el análisis que han hecho. El promedio, han hecho el análisis también del promedio de proveedores por procedimiento de selección. Tipo de cuantía, baja; tipo de riesgo, alto; categoría, crítico. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se ha determinado. Y esto es un poquito el análisis de lo que tienen que hacer. También dice la norma que junto a la segmentación se tiene que comunicar el cronograma para el desarrollo de actuaciones preparatorias. Todo esto, por cierto, lo elabora la DECA, y la DEC comunica al área usuaria. Entonces, fase, actuaciones preparatorias, ¿qué actividades comprende? Primero, la presentación del requerimiento, está la fecha, ¿no? Entonces, habían otorgado solamente hasta el día 26, ¿no? Por cierto, la norma no te establece un rango de plazos, ¿ah? ¿No? Ya el comprador público es el que tiene que determinar estos plazos de manera razonable, ¿no?
Entonces, fecha de presentación del requerimiento, el 26 de mayo, interacción del mercado, el 26 de mayo, y la definición de la estrategia de la contratación, el 23 de junio, ¿no? Así es como se ha determinado en este caso, ¿ya? ¿Nos queda un poquito más claro o todavía hay dudas? Pregunta Roosevelt en el chat, dice, profesor, es el 10%, ¿qué monto no debe ser mayor? Eh, bueno, lo que habíamos comentado es que justamente para determinar el nivel de riesgo, ¿no? En la categoría, lo que se hace es sumar, ¿no? El monto de las necesidades de bienes y servicios, ¿no? Y a ese monto, al resultado de ese monto, de esa sumatoria, le sacas el 10%, ¿no? Entonces, obviamente, hasta el 10%, ¿no? Podría decirse que esa contratación no es riesgosa, pues. Si supera, todo lo que supera el 10% ya va a ser de elevado riesgo, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta como parte del análisis. Entonces, de acá lo que sigue ya es hablar un poquito de las herramientas que pueden utilizar como parte de esa interacción en el mercado. Pero bueno, son ya las 8:35 minutos, ¿sí? Bueno, ahora se nos va muy rápido, ¿no? Pero bien, entonces ya tienen por lo menos una visión inicial de lo que implica las actuaciones preparatorias. Ya en el desarrollo de la próxima sesión vamos a complementar nuevamente la segmentación. Les voy a traer otro caso práctico, otro, otro documento donde se haya segmentado para que vayan por lo menos clarificando las ideas. Si hay dudas, las van anotando, me las van enviando si desean al correo que ya les trasladé en la sesión anterior, ¿no? Y bueno, a ver, si alguien más tiene alguna duda, yo todavía me quedo por acá. Bueno, si no hay dudas, yo como siempre les agradezco por su permanencia, por su participación y ya nos vemos en la próxima sesión, pues, ¿ya? Cualquier cosa escríbanme, ¿ya? No se queden con la duda. La idea es aclarar acá todos los puntos, ¿ya? Entonces, cuídense, buenas noches y para aquellos que trabajan en el sector público, les deseo el día de hoy un feliz día del servidor público, pues, un abrazo, ¿ya? Cuídense, buenas noches. Buenas noches, gracias, profesor. Gracias también, buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches.